Hola, muy buenas a todas las personas que estáis escuchando Historia Política Pública. Este episodio es la segunda parte de el homenaje a Martin Luther King Jr. En el episodio anterior hablé sobre la figura del líder del el movimiento por los derechos civiles, el contexto de los años 60 en América y en el resto del mundo, la lucha antirracista que se expandió no solamente en los Estados Unidos con las figuras de Rosa Parks, Malcolm X, Fred Hampton o el propio Martin Luther King Jr., pero también tenemos la lucha de Nelson Mandela contra el apartheid en Sudáfrica. Poco antes el movimiento de independencia en India, liderado por Gandhi, y también los movimientos de liberación nacional en Argelia, en Vietnam. En los años 60 también tuvo lugar el contexto de la guerra de Vietnam que provocó una masa de movimientos en prácticamente todos los continentes del mundo. Y en ese sentido, en este episodio quería centrarme en el documento que mencioné anteriormente, que es la carta desde la cárcel de Birmingham. Que como comenté en mi opinión, es el documento más importante escrito por Martin Luther King Jr. Si hablamos de palabras escritas, obviamente, no seguramente es difícil compararlo con la repercusión que tuvo el I Have a Dream, el discurso que pronunció a los pies del monumento de Lincoln en Washington ante 250.000 personas y que en parte le valió el premio Nobel al año siguiente. Pero hablando de la carta desde la cárcel de Birmingham, que fue escrita por Martin Luther King cuando estaba en prisión en Birmingham. Él fue encarcelado en abril del 63 por llevar a cabo protestas pacíficas en Alabama. Y este documento, que es emblemático de la lucha por los derechos civiles de la minoría afroamericana en los Estados Unidos, tiene lugar porque Martin Luther King increpa una carta abierta que había sido escrita por 8 clérigos en la que pedían a la población que retirasen su apoyo a estos movimientos de emancipación liderados por Martin Luther King. En este sentido, los clérigos, en la carta que se llamaba A Call for Unity, llamando a la unidad, se quejaban de que las movilizaciones no contribuían a solucionar los problemas raciales, sosteniendo que es posible proponer un enfoque constructivo para dirimir estos problemas en las cortes y no en las calles. Pero en ese sentido Martin Luther King les replica de una manera muy directa y que básicamente deja por los suelos todos los argumentos estipulados por estos clérigos. Por ejemplo, una de las frases muy relevantes del documento de Martin Luther King, aunque recomiendo fervientemente que si podéis lo leáis en su totalidad, luego pondré el enlace en la sección de descripción del canal y en Spotify. Él dice, en réplica a estos clérigos, y que también sirvió para expandir la idea antirracista por la sociedad americana. Recordemos que este documento se publica en el año 63. En el 55 Rosa Parks había negado levantarse de un asiento reservado para la gente blanca en Montgomery. Y por tanto aquí podemos ver la confluencia de movimientos sociales en aquella época en la sociedad americana. Martin Luther King dice lo siguiente en su carta desde la cárcel de Birmingham. En cualquier campaña civil no violenta existen 4 fases: recopilación de información para determinar si existen injusticias, negociación, autopurificación y acción directa. En Birmingham hemos recorrido todos esos pasos. Creo que no hace falta recordar el hecho de que esta comunidad se encuentra enfangada en la injusticia racial. Birmingham es probablemente la ciudad más segregada de los Estados Unidos. Su vergonzosa historia de brutalidad es bien conocida. Los negros han sufrido un tratamiento terriblemente injusto en los tribunales. Ha habido más atentados con bombas sin resolver contra las iglesias y las viviendas de los negros en Birmingham que en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Estos son los hechos desnudos y terribles. En estas condiciones, los líderes negros trataron de negociar con los responsables municipales, pero estos rehusaron sistemáticamente entablar negociaciones de buena voluntad. Es decir, frente a la idea de los clérigos de que tienen que llevar a cabo sus protestas de una manera
siguiendo la legislación estipulada, Martin Luther King les responde, no, nosotros hemos seguido los pasos necesarios para hacer eso, pero como última opción hemos llevado a cabo la acción directa, es decir, no hemos empezado a protestar en las calles en primer lugar, sino que hemos tratado de llevar a cabo unas negociaciones de manera pacífica, de manera siguiendo la legislación establecida, pero al no haber sido posible no nos ha quedado otra manera de que realmente llevar a cabo este sistema de protesta. A raíz de este sistema de acción directa no violenta, que es la idea que promulgaba Martin Luther King y como mencioné en el episodio anterior, fue implementada por Henry David Thoreau en 1848 con su ensayo Desobediencia Civil y después por Gandhi. Martin Luther King en la carta sigue escribiendo lo siguiente: la acción directa no violenta trata de provocar tal crisis y de inducir tal tensión, ojo, esta palabra tensión es fundamental. Continúa, que una comunidad que ha rehusado sistemáticamente a negociar se ve obligada a enfrentarse al problema. La acción directa busca dramatizar el problema de tal modo que ya no pueda ser ignorado. Él, para aclarar este tema de la tensión que quiere provocar la sociedad, aclara: quizá pueda resultar chocante que yo diga que el provocar tensión es parte del trabajo de los activistas de la no violencia, pero debo confesar que no me da miedo la palabra tensión. Siempre me he opuesto de manera ferviente a la tensión violenta, pero existe un tipo de tensión constructiva, no violenta, que resulta imprescindible para el desarrollo. Este párrafo es fundamental porque aquí Martin Luther King más tarde hablará de Sócrates, habla también de la lucha de los cristianos contra la opresión que sufrían en el Imperio Romano, también habla de la declaración de independencia de los Estados Unidos, el motín del té en Boston, y cómo él estipula que este tipo de tensión es fundamental para impulsar la iniciativa de las personas que actúen de manera grupal y así se puede llegar a una sociedad más justa, emancipando a las masas. Por tanto, él continúa en la carta, dando el ejemplo de Sócrates. Sócrates creía que es necesario crear tensión mental para que los individuos se liberen de las cadenas de los mitos y las medias verdades y se adentren en un mundo liberador, de análisis creativo y de apreciación objetiva. De la misma manera, los activistas de la resistencia no violenta deben crear en la sociedad ese tipo de tensión que ayudará a los hombres y mujeres a salir de las oscuras simas del prejuicio y del racismo, para ascender a las majestuosas alturas de la hermandad y la comprensión. He aquí otra vez la belleza metafórica en los recursos narrativos que emplea el propio Martin Luther King y cómo él compara la idea de promover una intelectualidad progresiva con la filosofía de emancipar a la gente para conseguir una sociedad más justa. En ese sentido, cabría preguntarse: ¿es necesario llevar a cabo movimientos para cambiar la sociedad? Para conseguir que las personas más privilegiadas estén dispuestas a promulgar la igualdad en las diferentes naciones. Obviamente, para las personas que hayan estudiado historia, es fundamental entender que, como dice Martin Luther King en la carta, y con lo cual estoy completamente de acuerdo, que es un hecho histórico que los grupos privilegiados raramente renuncian a sus privilegios de manera voluntaria. Nuestras dolorosas experiencias nos han enseñado que el opresor no concede nunca voluntariamente la libertad, sino que esa libertad debe ser demandada por el oprimido. Hay miles de ejemplos a lo largo de la historia que podríamos referir, como la Revolución Francesa para acabar con la monarquía absolutista que oprimía a las masas en Francia, la Revolución Inglesa para acabar con el reinado de Carlos I. Tenemos también los movimientos proletarios de finales del siglo XIX y principios del XX, la Revolución Rusa. Es decir, resumiendo de manera muy sencilla, que para cambiar el orden establecido es necesario la protesta. Y en ese sentido la filosofía de desobediencia civil es muy interesante. Y antes de continuar con la carta quería explicar de manera brevemente a qué podemos referirnos con desobediencia civil. Hay que entender que, como todas las filosofías existentes, el concepto de desobediencia civil ha recibido diferentes definiciones a lo largo de la historia. Pero en este sentido, personalmente, la que más me convence creo que es la que ofreció John Rawls, que es un filósofo contemporáneo, que
que habla sobre teoría política, es liberal. Una de sus ideas más importantes es el velo de la ignorancia, pero no quiero enfocarme en este autor, que es muy interesante de leer, por cierto. Pero él define la desobediencia civil como un acto público no violento, consciente y político, contrario a la ley y cometido habitualmente con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno. En este sentido, la desobediencia civil implicaría la violación de una ley mediante una acción, generalmente pacífica, destinada a ser contemplada por la ciudadanía y la clase política. Y en ese sentido se habría de tumbar una ley que se es considerada injusta. Por ello, Martin Luther King hace mucho hincapié en el hecho de que al llevar a cabo una acción en la esfera pública y ser encarcelado por ello es un acto positivo en sí, porque ofrece a la sociedad la imagen de que el poder establecido únicamente ha podido encerrarte para impedir que sigas protestando de manera pacífica contra una ley injusta. Y de esta manera se trata de crear una conciencia social en la sociedad. Podemos imaginar una persona que en su casa está viendo las noticias, si estas no han sido manipuladas anteriormente, lo cual es complicado, pero ve a un grupo de personas que se manifiestan de manera pacífica y cómo estas personas son aporreadas, son encarceladas y son humilladas. Entonces esta persona puede analizar después por qué estas personas han protestado, y cuando vea que, como en el caso de Martin Luther King, se debe por un caso que es obviamente injusto, la segregación racial, dudo mucho que hoy en día alguien la defienda, pero incluso también el tema de la aceptación de refugiados, el tema de la estructura racial existente en nuestras sociedades, los movimientos antifeministas, la opresión de género contra diferentes culturas. Obviamente protestar para cambiar la sociedad y que haya más igualdad entre todas las personas, a nivel moral es aceptado hoy en día. Entonces, esta idea de protestar y recibir una sanción por ello se considera por Martin Luther King como un acto positivo en sí. En ese sentido, volviendo a Rawls, es importante que él considera también que para llevar a cabo este proceso, este acto de desobediencia civil, esto debe hacerse en una sociedad que tenga unas raíces democráticas lo suficientemente profundas, así como un sistema legislativo establecido, para que la protesta pueda llevarse a cabo bajo un marco legal, en un principio. Es decir, a pesar de las injusticias enormes que existían en la América de los años 60 y que todavía siguen perpetrando en las cárceles americanas, por ejemplo, sí que es cierto que el imaginario colectivo implementado en un principio por Jefferson sobre la idea de democracia, de la libertad de expresión, permite salir a la calle a protestar. Esto en regímenes dictatoriales, en autocracias, no puede suceder. Eso es importante entenderlo, no es fácil de explicar, pero digamos que en las democracias liberales, aunque se sigan cometiendo injusticias y aunque haya que seguir protestando para cambiar el orden establecido, la protesta es posible. La protesta es posible, al menos de momento. La acción directa en democracias liberales es fundamental. Y digo en democracias liberales para precisamente ensalzar cómo en Rusia una parte importante de la población está protestando contra la guerra de Rusia en Ucrania. Y es importante entender la diferencia, porque esta gente está siendo prisionera sin juicios ni nada, porque es un régimen autocrático el ruso. Entonces vemos la diferencia entre protestar, al menos hoy en día, de momento, en una democracia liberal y protestar en un régimen autocrático. Que esto no quiere decir que las democracias estén a salvo, todo lo contrario. Los sistemas democráticos se enfrentan a un peligro muy creciente, que es el surgimiento de la extrema derecha y sus discursos xenófobos, pero de momento tenemos la suerte de poder salir a la calle a protestar sin que, en principio, salvo que se lleve a cabo una campaña mediática muy subversiva contra los manifestantes, que haga que demonice y victimice a estas personas y que se dé una legitimidad. Pero de momento no se puede comparar. Todo esto lo digo trato de hablarlo con cuidado, porque sí que hay gente que está siendo encarcelada y maltratada, pero en norma general es más sencillo, digamos, protestar en países democráticos como puede ser Francia, el Reino Unido o los Estados Unidos, que en regímenes como Arabia Saudí, obviamente una de las dictaduras más terribles del mundo, y que
como una de las paradojas de la política internacional, mantiene unas relaciones muy positivas con países como Estados Unidos, Reino Unido o España. Así que, pero bueno, en el siguiente episodio seguiré hablando de la carta de carta desde la cárcel de Birmingham. Se me están haciendo un poco largos estos episodios, pero es que la figura de Martin Luther King merece muchos episodios sobre el respecto. Así que en el siguiente haré la conclusión sobre este documento que fue tan fundamental para cambiar la conciencia social de gran parte de la población en la América de los años 60.